Bienvenidos a esta clase, el cual será totalmente práctica, ya que seguiremos viendo los verbos irregulares, pero vamos a agregarle un elemento más a la ecuación, el cual es el uso del verbo auxiliar did, haciendo referencia al simple past, o sea, al pasado simple en inglés. Como objetivo principal de la clase, netamente es resolver ejercicios para poner en práctica la combinación de estos dos elementos, did más verbos irregulares. Entonces, para entrar en materia, tenemos el did. El did tiene dos tipos de usos cuando lo usamos como auxiliar. Recuerden que al ser auxiliar necesita de otro verbo para poder apoyarle, ya sea en una oración negativa o en una pregunta. Entonces, al ser negativo, esta es la manera como lo vamos a utilizar. El did más la palabra not. Y recuerden que al tener un not, también tiene su contraction, y el cual es didn't. Lo pueden usar ya sea did not o didn't, ¿ok? Y también se usa para las preguntas. Muy importante, el did tiene el mismo uso como auxiliar que lo mismo que hace el do y el does cuando usamos estos dos verbos auxiliares en el tiempo presente simple. Es lo mismo, negativos y preguntas. Entonces, antes de comenzar a ver estos ejercicios, como pueden ver, están en español, pero están en tiempo pasado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertirlas a positivo, ¿ok? Y a negativo. Ojo, el did solamente lo vamos a ver en negativos. El posesivo no se utiliza. Ahora, ¿cuál es la sintaxis para hacer una oración positiva, pero en tiempo pasado, o una oración afirmativa? Es básicamente el siguiente. Empezamos con el subject, luego sigue el verbo en pasado y luego el resto de la oración o el complemento, como usted lo quiera llamar. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo el siguiente. La carrera comenzó hace un minuto. En este caso, vean lo siguiente. El verbo, este en pasado, es básicamente comenzar. Ahora bien, para el verbo comenzar tenemos dos verbos en inglés. Start o también begin. Pero al ser el tema irregular verbs, vamos a usar el verbo irregular. Entonces, recordemos. Begin, began, begun. El pasado de este verbo va a ser el verbo en su versión 2. Entonces utilizaremos began. Entonces, la carrera, decimos en inglés, the race began 1 minute ago. O también aquí podríamos colocar a minute ago. También. Entonces, the race began 1 minute ago o a minute ago. Esta oración ya está en pasado porque el verbo está en su versión 2. Y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos la oración negativa? Y aquí venimos con el tema de la clase. Entonces, la sintaxis para hacer una oración negativa en pasado es la siguiente. Empezamos por el subject, luego sigue el did, luego el not, o en su defecto la contracción didn't. Luego sigue el verbo en su forma base, pero verbo versión 1, seguido del resto de la oración. Aquí miremos el ejemplo. Vean, the race, entonces decimos didn't, ¿ok? Pero, ojo, aquí yo no voy a decir began, ¿ok? ¿Por qué? Porque al yo utilizar el did, ya estoy indicando que estoy hablando en tiempo pasado. Por lo tanto, mi verbo base debe estar en versión 1 o en su forma infinitiva. Entonces, esto es uno de los errores que mucha gente comete, ¿ok? Colocar los dos verbos, tanto el base como el verbo auxiliar, en pasado, y no es así. Al estar el did, ya sabemos que es presente. Entonces decimos, the race didn't begin 1 minute ago. La carrera no comenzó hace 1 minuto. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. The race began 1 minute ago. La carrera comenzó hace 1 minuto. Y aquí negamos la sintaxis. The race didn't begin 1 minute ago. Y ojo, recuerden, ¿verdad? El did, ya al utilizarlo, me hace la oración en pasado. Entonces mi verbo base debe de estar en presente, en versión 1. ¿Ok? Ahora bien, tenemos José trajo un regalo a tu mamá. El verbo, ok, en esta oración es traer. Traer en inglés se dice bring. Entonces, bring, brought,
brought, que es mis verbos en versión 2 y versión 3. Entonces, en este caso, para hacerlo positivo sería José, ok, vean, brought, ok, a present o gift, como ustedes quieran, to your mom, ok. José brought a present to your mom. Y ahí estamos diciendo, José trajo un presente o un regalo a tu mamá. Ahora, neguémosla. Utilicemos exactamente lo mismo. José, vean, aquí voy a usar did not. Y el verbo en versión 1, recuerden que es bring. ¿Ok? José did not bring a present to your mom. José no trajo un regalo a tu mamá. Y como pueden ver, ahí tenemos la negación en pasado, pero siempre nuestro verbo base en versión 1. El siguiente ejercicio dice así. Ellos escogieron el carro negro. El verbo base en este caso es el verbo escoger. Escoger en inglés se dice choose. El pasado, o sea, el verbo en versión 2 sería chose. Y el verbo en versión 3, o sea, pasado participio, es chosen. Entonces, en este caso, versión 2. Entonces decimos, they, en este caso, they, ok, chose the black car, ok. They chose the black car. Y ahí tenemos la oración afirmativa en pasado. Ahora, negativo. They, recordemos, didn't, ok. Y verbo versión 1. They didn't choose the black car. Ellos no eligieron, no escogieron el carro negro, ok. Jennifer dibujó una casa. El verbo es dibujar. Tenemos draw, drew, drawn. Entonces, versión 2. Decimos Jennifer, ok, en este caso, Jennifer, verbo versión 2, drew a house, ok, y aquí tenemos el verbo. Jennifer drew a house. Ahora bien, Jennifer no dibujó una casa. Diríamos, Jennifer didn't, ok, draw a house. Verbo versión 1, al igual que acá. Jennifer didn't draw a house. Jennifer no dibujó una casa. Ahora, el bebé encontró una moneda. Entonces, el verbo es encontrar. Encontrar tenemos find. Luego, pasado y pasado participio es el mismo. Found. Found. Entonces, decimos the baby, ok, vean, found a coin. The baby found a coin. El bebé encontró una moneda. Ahora, pasado pero negativo, decimos the baby didn't find. Versión 1, ok, el did hace ya en pasado la oración. Find a coin. The baby didn't find a coin. El bebé no encontró una moneda. Seguimos con las preguntas. Las preguntas son súper más sencillas que realizar una oración en negativo en pasado, que al igual es también fácil y ustedes ya lo vieron. Entonces, tenemos en este caso 3 oraciones que están en inglés y están ¿en qué tiempo? En tiempo presente, ¿ok? Presente simple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarlas a positivo, pero en pasado, y luego a pregunta, cada una de ellas. Entonces, comencemos. My daughter forgets her lunch. Eso significa, mi hija olvida su almuerzo. Entonces, ¿cómo sería en pasado esta oración? El verbo es forgets. Recuerden que lleva la S porque daughter hace referencia a he, she, it. Y recuerden que hay reglas para eso que ya lo hemos venido viendo en las clases anteriores. Por eso es que se le agrega la S. Entonces, forget. Tenemos forget, forgot, forgotten. Entonces, en pasado, esta oración quedaría de la siguiente manera. My daughter, ok, ahora,
forgot her lunch. Como pueden ver, aquí tenemos el verbo en pasado, oración en pasado normal. No ocupamos did. Ahora bien, en pregunta, la pregunta es súper más sencillo. Pues básicamente hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. La primera, toda oración con el did o toda pregunta con el did va a comenzar con el did. Luego de eso, básicamente es copiar toda la oración. Did my daughter, ok. Ojo, como ya tengo el did, recuerden que pasa exactamente lo mismo que hacíamos con los negativos. Al tener el did en la oración o cuando usted lo pronuncie, ya hace referencia a que la oración o lo que estoy preguntando esté en pasado. Por lo tanto, el verbo ya no va a estar en pasado en esa pregunta. Simplemente vamos a colocarla al igual en versión 1, en versión infinitiva. Did my daughter sería forget her lunch. Y miren, símbolo de interrogación. Ahora bien, profe, mister, ¿por qué no le agrega la S? Porque igual el did ya hace que mi oración mi pregunta esté en pasado, igual no se necesita. Recuerden que esta es una regla solamente para presente simple, simple present. Entonces, did my daughter forget her lunch? Ok, mi hija olvidó su almuerzo. Vean, está en pasado, pero el did hace que mi oración cambie el tiempo, aunque tenga el verbo, digamos, en infinitivo o en presente, pero el did ya hace que todo esté en pasado. Ahora, ¿cómo la contestaríamos? Bueno, hay dos maneras, recuerden positivo o negativo, porque esta es una pregunta cerrada, no es abierta, eso lo vamos a ver más adelante. Did my daughter forget her lunch? Entonces diríamos, yes, she, porque es daughter, ok, que estoy hablando, yes, she did, o no, she didn't. Y ahí muere, ok. They go to the hospital, ok, en este caso, go, tenemos go, went y gone. Entonces, they en su forma positiva será lo siguiente. They went to the hospital. A hospital. ¿Ok? Vean, went, verbo versión 2 del verbo go. Ahora bien, pregunta sencilla. Miren, solamente es copiar. Empezamos con el did y luego la oración completa. Did they, ojo, ya el verbo ya no sería went, sino que el verbo normal. Did they go to the hospital? ¿Ok? En este caso, ahí tenemos. Miren. Did they go to the hospital? ¿Ellos fueron al hospital? The woman forgives him. La mujer lo perdona a él o la mujer lo perdona. Ahora, forgives. Tenemos forgive, ok, forgave and forgiven. Entonces, the woman, ok, vean, este es presente, en pasado sería forgave him. La mujer lo perdonó. ¿A quién? A él, ok. The woman forgave him. Ahora, en pregunta, exactamente igual. Miren, did, ok, decimos the woman. Recuerden, verbo en forma base, ¿verdad? Forgive. Forgive him. Y ahí tenemos, miren, verbo en forma base, ok, cuando es el did. Esto ya hace que mi pregunta esté en pasado, al igual que en esta ocasión, vean, verbo en forma base, así como está acá, aquí, así como está acá. ¿Ven? Súper sencillo. Entonces, did they go to the hospital? Yes, they did. No, they didn't. Did the woman forgive him? Okay, yes. Woman es she, ¿verdad? Yes, she did. No, she didn't. Y bien, esto ha sido lo que tenía que preparar para cada uno de ustedes. Espero que haya sido de mucha ayuda. Ven que es bien sencillo, solamente es de practicar.
Como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en otra próxima clase de inglés. Bye bye.